Entonces, lo que hemos estado viendo el martes pasado fue el capítulo 9, donde estábamos viendo acerca del pacto que Dios hacía con Noé y con su familia, y también con los animales que salieron del arca. Un pacto de bendición, un pacto donde les hacía prosperar, donde les hacía fructificar, donde decía que poblasen la tierra de nuevo, como se lo dijo primero a nuestros primeros padres, pero también un pacto importante donde encontramos a Dios como alguien que no pide ninguna exigencia, ningún requisito. Él establece ese pacto y se compromete a que nunca más va a destruir ni a raer de sobre la faz de la tierra al ser humano y a los animales. Eso es lo que estuvimos viendo el martes pasado. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 10, que aunque a primera vista parecía un capítulo así que lo íbamos a ver enseguida porque tiene muchos nombres y prácticamente es una genealogía, pero cuando uno empieza a estudiar el tema se da cuenta de que hay muchas cosas importantes ahí para ver. De hecho, hoy ni siquiera vamos a poder ver el capítulo, ni siquiera la mitad del capítulo, porque con cada nombre vamos a ir descubriendo cómo se fue poblando el mundo y cómo los hijos de Noé y todos sus descendientes pues fueron yendo a diferentes lugares del mundo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a comenzar ahí el capítulo 10 y en el versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Así que vemos que creo que ya después de un año ahí dentro de esa arca, esta familia necesitaba momentos de intimidad. ¿Te imaginas? Yo no creo que tuviesen allí mucha intimidad en el arca como matrimonios, ¿no? Y más después de todo el trabajo que tuvieron que estar haciendo, en medio de malos olores, en medio de ruidos de animales y en medio de un trabajo terrible, ¿no? Era un zoológico mundial que tenían que alimentar y que tenían que cuidar mientras estaba sucediendo el diluvio. Así que yo creo que al salir del arca realmente tenían ganas de pasar tiempo juntos y además Dios los bendice y les dice que fructifiquen, ¿no? Que se reproduzcan. Así que de Sem, de Cam y de Jafet, los hijos de Noé, es que se vuelve a repoblar toda la tierra. Os pongo aquí un pequeño gráfico donde encontramos en la historia la primera tabla etnológica. Tened mucho cuidado con esta palabra porque etnología con T tiene que ver con las etnias, con las razas, ¿vale? Pero enología sin T tiene que ver con el vino, ¿eh? Así que no es lo mismo un enólogo que un etnólogo. Yo creo que Noé primero fue enólogo, porque plantó la viña y se emborrachó, ¿eh? Pero luego fue un etnólogo, porque de él es de donde provienen todas las etnias. Así que es simplemente una letra en una palabra, pero hace una gran diferencia. Y aquí en esta tabla, porque realmente no se encuentran tablas tan exactas en ningún momento de la historia de esa época. Y de hecho es una tabla que ni siquiera es nada grande en detalles. Entonces, no fue la intención de Moisés al escribir estas tablas el hecho de dar gran información, sino simplemente enfocarse a través del Espíritu Santo, por supuesto, que lo inspiraba, en aquellos detalles que Dios quería que dejasen escritos en la Biblia. Si veis, por ejemplo, ahí al principio de todo encontráis a Adán y veis como, por ejemplo, si veis más o menos el cursor que tengo aquí en la pantalla, veis que el primer hijo en nacer, según la Biblia, es Caín, pero vemos cómo toda esa descendencia de Caín termina con Lamec y termina en el diluvio. Esa era una descendencia que no seguía la línea mesiánica. Fue Caín y toda su descendencia personas que no fueron creyentes en Dios y que decidieron seguir un camino de rebeldía. Luego encontramos a Abel, que es el otro hijo que tuvo Adán y Eva, pero que fue asesinado por Caín. Así que también se termina ahí toda su descendencia, porque no tuvo.
y es la línea de Set la que encontramos, que es el hijo que Dios le da a Adán y Eva, sustituyendo a Abel, y es de Set de quien van a descender todos los demás y toda la línea de piadosa. Por eso vemos ahí que después de Set, después de unas generaciones, nace Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios. Después viene Noé, que también se dice en la Biblia que caminó con Dios. Y vamos a ver hoy cómo de los hijos de Noé, por ejemplo, Sem, es quien sigue la línea mesiánica y quienes se van a extender por todo lo que es el Oriente Medio y lo que es Israel y todos esos pueblos y ciudades. Aunque hoy no lo vamos a ver en detalle porque es el final del capítulo y hoy no nos va a dar tiempo a verlo, sí sabemos cómo Dios, desde Adán hasta Abraham, se puede seguir esa línea piadosa de personas que creían en Dios, de personas que obedecieron a Dios y de personas que fueron un ejemplo en medio de una sociedad perversa. Así que esa es la primera tabla que encontramos y que, por supuesto, al seguir después de Abraham, si seguimos con todas la genealogía y la descendencia, acabaremos en la persona de Jesús, que nace de María y también teniendo a José como padre adoptivo. Así que se sigue toda la línea desde Adán hasta Jesús, mostrando cómo él tenía todos los derechos también para reinar como rey. Muy bien, ahora otra cosa que también encontramos interesante es ver que el libro de Génesis, como ya decíamos al principio, cuando comenzamos este estudio, es un libro muy importante. Si os dais cuenta, el cuarto libro de la Biblia que más se cita en el Nuevo Testamento es el libro de Génesis, porque en él encontramos todas las bases, los fundamentos, como si os acordáis el primer día veíamos en cuanto a la familia, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la Trinidad, en cuanto a muchos temas de teología bíblicos, Génesis es muy importante. Y ahí, aunque está en inglés, se nos dice esto, ¿no? El cuarto libro más citado en el Nuevo Testamento es Génesis, y lo citan Mateo, Marcos, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Hebreos, Santiago y Apocalipsis. Entonces, es un libro importante. Sin el libro de Génesis, todo el resto de la Biblia no encajaría, no tendría sentido, porque es el comienzo de todo. Y Dios ahí establece una serie de cosas que nos van a ayudar luego al seguir adelante. Lo que estamos haciendo ahora es ver también aquí cómo de los tres hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet, y aunque la Biblia los nombra así, no significa que Sem es el mayor y que Jafet es el menor, porque si os dais cuenta, el martes pasado vimos también que Cam es el hijo menor y sin embargo aparece como segundo. Es simplemente algo que la Biblia nombra, aunque también ahora al entrar en el capítulo 10 vamos a ver cómo cambia el comienzo de cada uno de ellos, es decir, nos va a empezar a hablar de Jafet, luego nos va a seguir hablando de Cam y luego va a terminar hablándonos de Sem porque es la línea mesiánica, ¿no? Así que podemos ver algo muy importante en este capítulo porque a partir de aquí es de donde descienden no solamente toda la humanidad, sino también las etnias y todos los pueblos que luego se van a ir extendiendo sobre la faz de la tierra después del diluvio, después del capítulo que vamos a ver el siguiente, el capítulo 11, la Torre de Babel, y cómo debido a las lenguas y a los idiomas nuevos que allí se producen, como un castigo divino, las personas se tienen que comenzar a separar unas de otras debido al idioma y se van extendiendo por el mundo. Y como vamos a ver, ahí se va a producir también un rompimiento de placas tectónicas en las zonas geológicas de la Tierra que van a dar lugar a que los continentes se vayan separando. Pero eso lo veremos cuando nos toque. Solo deciros que estamos en el penúltimo capítulo. Ya hemos visto 9 capítulos de Génesis y este es muy interesante. Este capítulo de hoy es un poquito técnico porque tiene muchos nombres.
pero es interesante porque vamos a ir conociendo de dónde vienen más o menos los pueblos, los países, etcétera, más o menos. Entonces podéis ver ahí que todos los descendientes de Sem son los semitas, ¿vale? O aquellos que se iban a quedar sobre todo en el Oriente Medio. Todos los lugares que nombramos siempre, los lugares sobre todo bíblicos que aparecen en las Escrituras, Israel, Egipto, etcétera, etcétera, son más bien por donde se dispersaron los descendientes de Sem. Como vamos a ver también, los descendientes de Cam se fueron dispersando más bien por Asia y por África. Y luego Jafet es aquel que extiende a toda su descendencia, sobre todo por Europa y la India. Seguro que os suena esa palabra, ¿no? Los indoeuropeos. Bueno, pues es India y Europa, de ahí viene la palabra. Y aunque hoy en día también a los que somos de color blanco se nos conoce como caucásicos, de hecho eso aparece en alguna cosa tal vez legal que tienes que rellenar a veces cuando habla o te pregunta tu raza. Es cierto que aquellos que somos europeos descendemos de Jafet, porque es de sus hijos que se fueron estableciendo por Europa. Aunque esto, por supuesto, son cosas generales, porque luego está todo el tema de las migraciones y de cómo unas personas emigran a otros lugares, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir viendo un poquito este tema y vamos a ver cómo dice ahí el versículo 2, los hijos de Jafet, y dice Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Así que aquí ya encontramos 7 hijos de Jafet. Aunque algunos parecen nombres de mujer, son todos hombres, ¿vale? Porque estamos hablando de un patriarcado y además en esa época la mujer no se le daba valor. Así que todos los nombres que te van a aparecer en las genealogías, muy pocas veces aparece una mujer. Siempre tiene que ver con los hombres y no da en detalle todos los hijos, sino solamente algunos. ¿De acuerdo? Entonces es lo que decíamos ya, que repetimos varias veces de forma reiterada en cuanto a que Dios se enfoca en lo que quiere que las personas sepan y no da todos los detalles de toda la familia, como sucede, por ejemplo, con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, pero ¿dónde están todos los demás? Pues no se nombran. Y eso sabiendo que Caín luego fue y habitó y conoció a su mujer. ¿Y esa mujer de dónde salía? Pues por supuesto era una de sus hermanas. Entonces, la Biblia no da todos los detalles, sino que se enfoca en aquello por donde Dios nos quiere llevar. ¿Vale? Hay aquí un nombre curioso que se llama Tiras, y yo creo que aquí Jafet ya tuvo tantos hijos que cuando llegó este último ya le dijo a la mujer, mira, este es tan feo que casi mejor lo tiras. Y entonces le llamaron así. Bueno, quién sabe, ¿no? Estos nombres se prestan mucho para juegos de palabras. Y yo en eso pues tengo una maldición en mi vida y me gusta jugar con esos nombres, ¿no? Pero bueno, simplemente para sacar una sonrisa. Pero ya os digo, si estáis buscando nombres para vuestros hijos o nietos, en Génesis tenéis una gran despensa. Vamos a seguir ahí porque vamos a ver entonces un poquito cada uno de ellos. Entonces de Jafet descienden todos los indoeuropeos, ¿vale? Desde ese lugar ahí en Turquía o también desde la zona donde estaban. Daos cuenta que estamos hablando de que el arca se quedó allí en los montes de Ararat, en Turquía. Entonces de allí es de donde comienzan a dispersarse todas las personas. Todos los descendientes de Jafet van a ir dispersándose a lo largo de cientos de años por Europa y también por la India. ¿Quiénes descienden de Jafet? Bueno, en primer lugar, Gomer, que era su hijo, pues de Gomer descienden unos que se llaman los cimerios, ¿vale? No son los sumerios,
son otros, se llaman cimerios, y justamente estos son los que se quedaron allí en la zona de Ararat, en la zona de Turquía, luego se fueron extendiendo también por Armenia, y de este hombre de Gomer es de donde vienen, por ejemplo, los galos en Francia. Así que Asterix y Obelix, aquellos que conocéis estos cómics que hemos leído tanto de niños, seguro que Tony podría hablarnos largo y tendido sobre ellos, pero ahí los galos vienen descienden de Gomer, ¿vale? De este hijo de Jafet. Entonces, luego también los celtas en la Bretaña y también los gallegos en España. Por cierto, que sepáis que en algunos lugares de Sudamérica o Centroamérica se les llama gallegos a todos los españoles, pero sé que algunos sabéis que los gallegos son solamente aquellos que vivimos en la zona de Galicia y que hablamos un idioma que es el gallego, que es muy parecido al portugués. Por eso son los gallegos. Y todo lo que tiene que ver con esta gente, también con los irlandeses y algunos que acabaron en Alemania, pues fijaos cómo tenemos unas raíces celtas. La música celta y la música irlandesa y la música gallega de gaitas, etcétera, tienen muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque provenimos de una misma raíz. Entonces ya es algo interesante ver cómo nosotros descendemos de Gomer, y son cosas interesantes, ¿verdad? Saber de dónde viene todo esto. Aunque claro, estamos hablando de cientos y de miles de años, porque estamos hablando de unos 4.500 años atrás, que para la historia es mucho, pero realmente no es tanto. Ahora, algunos versículos que nos hablan, por ejemplo, de alguna cosa de estas, encontramos aquí en Ezequiel 38, versículos 6 al 8, porque de hecho dice aquí Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Bueno, aquí está nombrando a estos pueblos, ¿no? A estos descendientes. Nombra ahí a Gomer. Vamos a ver otro hijo también que encontramos ahí, y es Magog. Esto tal vez te suena más, ¿no? Como vamos a leer después. Og y Magog. De Magog descienden los pueblos escíticos. No los escitas, sino los escíticos. Veis que hay mucho tipo de pueblos, y de aquí vienen después lo que son los tártaros, que van a habitar en el norte del Mar Negro. Es decir, más bien estas personas se asentarían sobre la zona de Rusia. Así que todas aquellas personas que viven en Rusia, en general, si no han emigrado de otros lugares, pues son los descendientes de Magog. Y la Biblia habla mucho de Gog y Magog. Fíjate, si te acuerdas, cuando estudiamos Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, al ir conociendo todos estos descendientes de Noé y de sus hijos, nos van a empezar a sonar los nombres. Ahora, por ejemplo, ese nombre que nos parecía tan raro como es Magog, pues ahora ya sabemos que era un hijo de Jafet, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos tiene que ir dando conocimiento de la palabra de Dios, para que los nombres nos vayan sonando. Las genealogías son un tanto aburridas cuando las leemos, pero si las estudiamos ya nos son
aburridas, porque empiezas a descubrir el significado de todos estos nombres. De hecho, muchos de estos nombres que aparecen de los primeros patriarcas se van a nombrar luego también como ciudades, y vamos a entender el significado cuando conocemos bien la historia de estos primeros hombres, ¿no? Así que ahí se nos dice en Apocalipsis, si te acuerdas, que después del reino milenial, Satanás, que va a estar atado durante esos 1000 años, se le va a soltar por un poco de tiempo, él va a levantar una sedición, va a rebelarse junto con algunas personas que van a estar en el milenio, pero que van a estar rebeldes contra Dios en su corazón, y dice ahí que va a venir una guerra, y va a salir a engañar a los 4 ángulos de la Tierra. Y ahí habla justamente de esa zona de Rusia como una potencia militar. Todo eso ya lo hemos visto en el Apocalipsis. Vale. Otro hijo que encontramos de Jafet es también uno que se llama Madai. Madai luego es quien va a extenderse por Media y también por Persia. Y van a acabar también llegando hasta la India. De hecho, algunos que estudian todo este tema de la etnología dicen que los magos que fueron a visitar a Jesús, ¿te acuerdas? Aquellos que le trajeron a Jesús, oro, incienso y mirra, pues posiblemente eran descendientes de Madai, eran sabios de Oriente, tal vez astrólogos, pero que estaban conocían el tema de las estrellas, y digo astrólogos a propósito, no solamente astrónomos, sino astrólogos. Lo que pasa que a veces la astrología, que es este tema del horóscopo y de las cosas que tienen que ver con el diablo, etcétera, pero no es así en la Biblia. La astrología en la Biblia, aunque es verdad que Dios dice que las personas se tienen que apartar de lo que son espiritistas, de brujería y todo esto, había personas que estudiaban la astrología, pero en el sentido de la astronomía como la estudiamos hoy nosotros, ¿no? Es un tema también muy apasionante, pero es un tema difícil para poner límites, ¿no? Cuando uno lo estudia. Y seguramente estos sabios de Oriente que estudiaban los ciclos, las estaciones, las estrellas, se dieron cuenta ahí de que había una estrella completamente diferente a las demás, y que al seguirla descubrieron justamente el nacimiento de un rey. Esto también veía hace un tiempo atrás un vídeo en inglés, aunque estaba subtitulado, que explicaba cómo había una conjunción de estrellas increíble en el cielo en la época en la que nacía Jesús, algo nunca visto por la astronomía. Pero eso todo sería digno de ver, porque te explica por qué los astrónomos descubrían esa estrella, qué estaban siguiendo esos magos, esos sabios. Bueno, pues parece que estos vienen todos de ese hombre, ¿no? Descendientes de Madai. Luego tenemos a otro hombre que se llama Javán, y de él van a descender los jonios, ¿vale? Seguramente si has estudiado historia del arte, has estudiado que cuando fabricaban alguna columna en algún templo, pues unos eran de arte jónico, dórico, corintio. Bueno, eso significa justamente por los pueblos que habitaban esos lugares, ¿no? Entonces los jonios van a terminar también en Grecia, y son aquellos que van a tener una relevancia muy grande para toda la historia de la humanidad, porque van a formar el imperio griego, se van a extender por todo el Mediterráneo, van a helenizar todas las culturas que tenían allí cerca de ellos. De hecho, fijaos que estos hijos de Javán fueron tan importantes que hasta en la época de Jesús, donde el griego era tan importante como idioma, tuvieron que traducir la Biblia del hebreo al griego, porque muchas personas creyentes hablaban el griego, y el hebreo se estaba usando ya más bien
como un idioma clásico o para algunos que tenían que estudiar, digamos, el tema de las escrituras, como los fariseos, como los escribas. Pero la gente del vulgo, del pueblo, hablaba el griego. Y de ahí viene esa traducción que se hace que se llama la Septuaginta. ¿Vale? Es la traducción de la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, la Tanaj hebrea, al griego. Y es la versión que utilizaba Jesús y sus discípulos. ¿De acuerdo? Por eso toda esa cultura y todos esos imperios griegos, y también recordando ahí Alejandro Magno, etcétera, llevaron el griego hasta los confines de la tierra. Y todos esos imperios y todas esas conquistas y todo lo que ellos conquistaban, lógicamente el idioma de ellos se iba extendiendo también. Por eso vemos cómo toda la cultura afecta también a los pueblos de la Biblia y a las personas creyentes. Es todo un tema interesante. Si después de este estudio de Génesis del 1 al 11 comenzamos aquel que os había prometido acerca de cómo se formó la Biblia, pues seguramente vamos a hablar de la Septuaginta y vamos a ver cómo eso parece que fueron unos 70 o 72 sabios que Ptolomeo contrató para hacer esta Biblia, y como dice la leyenda, que cada uno a solas, traduciendo la Biblia, luego cuando se juntaron vieron que la traducción que habían hecho era perfecta completamente. Casi esto no deja de ser una leyenda, ¿no? Porque si tú escoges a 70 traductores para traducir un texto, sea cual sea, a cualquier otro idioma, es imposible que lo traduzcan de la misma forma. Hay ciertas diferencias y eso todo se estudia cuando estudiamos los textos bíblicos. Por eso tenemos diferentes traducciones y diferentes versiones y todas son necesarias. La típica pregunta de ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Todas. ¿Cuál es la versión más fiel al original? Todas. Porque cada una de ellas, juntándola con las demás, te va dando todo el significado y la esencia que tiene el texto hebreo y el texto griego. Pero bueno, en eso nos meteremos más adelante, si Dios quiere, cuando estudiemos el tema. Así que ahí vemos entonces la importancia, ¿vale?, de todos estos descendientes de Javán en cuanto al imperio griego. Después tenemos también a Tubal, y Tubal pues es alguien que se va a extender después por Asia Menor, por Turquía, y también van a terminar en todo lo que tiene que ver con los estados rusos. Ya vimos también que alguno de estos hijos se queda en Rusia, y estos también van a ir formando estados rusos. Tenemos ahí una foto que posiblemente podrían ser estas fuerzas militares de élite que se llaman las Spetsnaz rusas, que a veces se pueden ver en los documentales y en las películas. Entonces veis cómo la historia es algo que va permeando completamente la sociedad. Cuando vemos 4.500 años atrás, como estamos viendo, y vemos cómo después del diluvio los hijos de Noé empiezan a multiplicarse y a repoblar la tierra, es muy bonito ver cómo ellos se fueron yendo a diferentes lugares y dónde termina cada uno de ellos. Por eso que al que le gustan estas cosas hay un montón de libros y de recursos que puedes ver, porque esto en esta clase es imposible de pararse. De hecho, ya me estoy parando en cada nombre y tal vez no debería tanto, pero bueno, me parece interesante saber por lo menos en esta clase de dónde vienen estos nombres. Otro nombre que aparece ahí también es Mesec. Mesec luego empieza a conocerse con el nombre de Mosochi y también se queda en Turquía, y esto termina también yéndose por los pueblos como puede ser Moscú. Entonces Moscú, que ves que es muy parecido a Mesec también, y que simplemente cambian hay dos letras, pues son también personas descendientes de los hijos de Noé. Ahora, hay un versículo aquí en Ezequiel 8:2 que dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Veis entonces cómo luego en el Antiguo Testamento van a ir surgiendo y se van repitiendo toda esta serie de nombres. Los nombres son muy importantes en la Biblia porque el nombre es la persona en sí misma. Y a veces en una genealogía no te aparece el nombre de una persona, pero te aparece después en otro lugar de la Biblia. Por ejemplo, cuando tú lees Génesis, en Génesis no se te dice cuál era el nombre de los padres de Moisés, pero tú vas al primer libro de Crónicas y te vas a encontrar como allí te dice que la mamá de Moisés se llamaba Jocabed y el padre de Moisés se llamaba Amram. Entonces, las genealogías nos dan muchos detalles de la historia y es por eso que es importante, yo casi diría más, estudiar la genealogía que leerla, porque leerla no te enteras de casi nada. Y fíjate, al leer Génesis, al leer estos nombres, luego empiezas a leer, por ejemplo, libros como Ezequiel y se van a ir repitiendo todos estos nombres. Tubal, Mesec, Togarma, que son nombres muy raros, pero que cuando recuerdas que son los descendientes de uno de los hijos de Noé, pues ya empiezas a saber por dónde viene la cosa. Y dices, ¿a qué se está refiriendo? ¿Por qué está diciendo ahora el profeta que va a venir un pueblo de fuera y que va a conquistar este lugar? Y entonces ya sabes a qué se está refiriendo. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Ya os digo siempre, la Biblia es como un puzzle. Cuanto más la leemos, más nos va encajando todo. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, yo leía esta mañana la historia de Josué de la conquista de Jericó. Y entonces leía allí, por ejemplo, algo que me llamó la atención hoy, que nunca me había llamado la atención, ¿no? Cuando entran en casa de Rahab, la prostituta, y le dicen, mira, cuando vengamos a conquistar esta ciudad, si tú pones aquí en la ventana este cordón de grana rojo, nosotros vamos a saber que esta casa no se puede tocar, porque tú nos has protegido y entonces te vamos a salvar a ti con toda la familia. Y entonces me vino a la mente cuando hace unos días estaba leyendo la historia de cuando los dinteles de las puertas del pueblo de Gosén, del pueblo hebreo en Egipto, cuando tuvieron que matar unos corderos y pintar los dinteles de las puertas de rojo, para que cuando llegase el ángel vengador, pues no les hiciese nada, porque aquella sangre de color rojo los protegía. Y entonces me quedé pensando esta mañana y dije, pero si es igual, ahora va a venir la destrucción sobre Jericó y una casa donde va a aparecer de nuevo el color rojo va a ser una casa que no va a traer el castigo divino. ¿Te das cuenta? Entonces empiezas a enganchar una cosa con la otra y la Biblia te empieza a tener sentido cuanto más la lees y cuanto más la conoces, ¿no? Y aunque estamos tan lejos de saber tantas cosas de la Biblia, pero es fascinante el estudio de la Biblia. Por eso yo te animo a leerla, cuanto más mejor. Y si no puedes leerla, puedes escucharla. Hay hoy muchos programas que te permiten escuchar la Biblia recitada en una buena grabación y a veces hasta de forma teatralizada. Y eso todo te va alimentando, te va dando fe, te va haciendo crecer en el Señor y vas memorizando la palabra. Por eso es muy importante la palabra de Dios. Vale. Otro nombre que seguro que ahora te acuerdas de Tiras, ¿verdad? Por el chiste que hice antes. Bueno, pues Tiras también fue uno de los descendientes y de aquí encontramos también que descienden los tracios y los etruscos, que luego van a extenderse por la zona de Italia. ¿De acuerdo? Así que vamos viendo cómo estos pueblos que descienden de Jafet, los indoeuropeos, se van extendiendo justamente por los diferentes países de Europa y también de la India. Hay un estudioso bíblico, se llama James Montgomery Boyce, y él dice esta frase hablando de Jafet. Dice,
Dios expandió el territorio de Jafet hasta comprender a toda Europa e incluso partes de Asia. Esta familia de las naciones finalmente poseyó la mayoría de los territorios de este mundo. Claro, es que es la bendición de Dios la que estaba allí. Ellos tenían que extenderse, tenían que multiplicarse, tenían que repoblar la tierra. Pero la familia de Jafet tal vez fue la que más se extendió a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, la familia de Cam era una familia que ya fue maldita, debido al pecado de Cam y de Canaán, etcétera, etcétera. Y la familia de Sem se va a quedar más bien en esa zona ahí del huerto del Edén, de Israel, de Mesopotamia, del río Éufrates, etcétera. Por eso que la familia de Jafet tal vez fueron los que más se extendieron por todo el mundo. Ahora, también al ver los hijos de Jafet encontramos hijos de los hijos de Jafet. Dice ahí el versículo 3, mira que aún estamos en el versículo 3, dice los hijos de Gomer, y se llamaron Askenaz, Rifat y Togarma. Así que vamos a ver un poquito también sobre ellos. Askenaz fue él y sus descendientes los que comenzaron a vivir en el norte del río Éufrates. Y esto tiene que ver ahí en Armenia. De hecho, estamos aquí en un lugar donde puedes ver los montes Ararat, esa montaña nevada que ves ahí atrás, son parte de la cordillera de Ararat, que está en Armenia, donde se posó el arca de Noé, ¿sí? Cuando las aguas fueron bajando. Entonces es normal que personas que crecieron en estos lugares, pues que hayan decidido quedarse a vivir por esa zona, ¿sí? Estos son, por ejemplo, los hijos de Askenaz. Algunos también llegaron a vivir también y a ocupar territorios alemanes, pero otros pues se quedaron por estas zonas. Otro también que tiene un nombre muy, muy divertido es Rifat, pero no él, sino sus descendientes, a los que se les llamó Paflagonios. Bueno, este nombre ya, los Paflagonios, parece un dibujos animados. Vamos a ver los Paflagonios. Bueno, estos se fueron hacia el este de Europa y también de ellos vienen después lo que es el imperio hitita, ¿vale? Los hititas. Ya veis que tienen nombres muy divertidos. Y luego, según el lugar en el que vives, pues el nombre te puede llamar más o menos la atención, ¿no? Por eso que ahí, justamente en el sur o en el sureste del Mar Negro, encontramos a este pueblo, el pueblo Paflagonio, que parece un trabalenguas. Pues ellos descienden de Rifat. Vamos a ver otro más, otro hijo que ya sería, por decir así, un nieto de Jafet, sería uno que se llamaba Togarma. Y Togarma pues se extendió por la zona del río Éufrates y también por la zona de Turquía. Era una tribu seminómada que no estaba siempre en el mismo sitio, sino que vivían en tiendas y fueron grandes criadores de caballos, de mulos, de burros, etcétera. Así que a veces uno ve documentales de caballos importantes, puras sangres de esa zona, y bueno, ahí tenemos los comienzos, ¿no? Con este hombre Togarma y sus descendientes, que se dedicaron sobre todo a toda esta cría de sementales y de caballos y, bueno, tal vez en cuanto a lo militar o para lo que fuese. Togarma. Vamos a seguir adelante. Luego vamos al versículo 4 y 5. Y dice, los hijos de Javán, y se llamaron Elisa, recuerda que son nombres de hombre, ¿vale? Aunque a nosotros nos parecen de mujer. También hay que decir, por ejemplo, que antes cuando hablábamos de Gomer, Gomer es el nombre de un hombre, pero si te vas, por ejemplo, al profeta Oseas, vas a encontrar cómo ella se casa con una mujer que se llama Gomer. En este caso es otra persona diferente, pero a veces pues hay nombres unisex,
como decimos hoy. Ya casi todo es unisex. La ropa unisex, los nombres unisex, ya parece que no hay diferencias hoy en día en cuanto al género. Bueno, así que los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis creo que te suena, ¿verdad? Kitim, de hecho creo que está Kitty ahí escuchando, pues a lo mejor Kitty eres descendiente de Kitim, no lo sé. Y también otro que se llama Dodanim. Y dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Tenemos que entender que esto no fue algo de la noche a la mañana. Estos son cientos y cientos de años. Vamos a ver después, como os decía al principio, en otra clase, cuando veamos el capítulo 11, que hay cambios geológicos en la Tierra, que las naciones se van separando a través de los idiomas y también por la separación de los continentes. Entonces, cada lengua, porque vamos a ver cómo al principio del capítulo 11 dice que solo había una lengua y que todos hablaban el mismo idioma. Entonces, esto todo está hablando del futuro, de todo lo que vendría, que se esparcirían cada uno de acuerdo a su lengua, conforme a sus familias en sus diferentes naciones. Vale, yo creo que Elisa fue esa persona en la que se inspiró Beethoven para escribir esa obra tan importante, ¿no?, de piano, que se titula Para Elisa. ¿Te acuerdas de cómo es? Ni no, ni no, ni no, ni no, ni, poripopi, poripopi. Bueno, si luego la quieres escuchar, se llama Para Elisa, una de las obras más famosas de composición para piano escrita por Beethoven, que por supuesto no tenía nada que ver con este hombre, sino que tenía que ver más bien con alguna de sus novias o algo así, o alguna mujer que admiraba mucho y por eso le escribe esa canción. Pero ya os digo, este Elisa es un hombre, no es una mujer. Muy bien, entonces de Elisa, por ejemplo, vienen luego un pueblo que se llama Alasia. Alasia. Y de ahí se van a ir extendiendo más bien hacia las islas del Mediterráneo, por ejemplo, la isla de Chipre o la isla de Sicilia, que es la foto que tenemos aquí, un lugar en Sicilia, pues todos estos pueblos fueron convirtiéndose en grandes mercaderes y sobre todo hacían todo lo que tenía que ver con telas y tejidos finos, todo lo que eran telas de calidad y de cosas de mucho dinero, pues estos pueblos se especializaron en eso, ¿vale? Así que vemos cómo llegaron ahí hasta las islas del Mediterráneo, porque las personas se fueron extendiendo, viajando y por supuesto a través de la navegación y a través del transporte marítimo, etcétera, etcétera. Así que hay muchas cosas ahí muy interesantes para el que le guste la historia, las migraciones, etcétera, etcétera. Ya os digo, hay cosas muy bonitas para estudiar. También, por ejemplo, hay un versículo que nos habla de Elisa, de este hombre, ¿no? Y dice ahí en Ezequiel 27:7, aunque se está refiriendo a Tiro, ¿vale? Porque Tiro era un puerto muy importante de Israel. Y dice, de lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela. ¿Veis? Le está hablando a los pueblos costeros que hacían viajes por mar. Y está diciendo que ese lino fino hasta lo usaban de velamen, ¿no? Para navegar en el barco. Dice, de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Por eso que aquí encontramos cómo Elisa, ese lugar donde se extienden los hijos de Elisa y toda su descendencia, se dedicaba a esos azules y púrpuras y a esas telas tan bonitas y caras, ¿no? Si quieres leer muchos nombres que te van a llevar de nuevo a Génesis, puedes leer el libro de Ezequiel. De hecho, si lees el libro de Ezequiel y el capítulo creo que es el 27, hay muchos nombres de los hijos de Noé que se están repitiendo aquí y aprendes mucho sobre ellos, de cómo fueron luego esos pueblos, simplemente leyéndote este capítulo de Ezequiel. Así que cosas muy, muy interesantes. Ahora, tenemos otro nombre que seguro que nos suena más,
sobre todo por la historia de Jonás, y es Tarsis. Tarsis fue también otra persona de donde descendieron lo que luego parece ser que fueron los tartesos, ¿vale? Otro pueblo que se situó aquí en el sur de España. De hecho, algunos estudiosos, algunos historiadores dicen que Tarsis era esta zona de Tartesos, ¿veis? Que hoy le llaman Andalucía, aquí en España. Era un lugar muy importante porque si os dais cuenta, esa zona verde ahí de Tartesos, no solamente tenían todo un golfo que entraba, que como pone ahí en latín, el lacus ligustinus, entraba el parte del mar Mediterráneo y el océano Atlántico ahí, pero también ahí mismo desembocaba el río Guadalquivir, que es tan importante y que mucho más importante era en aquella época, ¿no? Entonces, esta zona de Tartesos y también Gadir, que lo podéis ver un poquito más abajo, que está prácticamente frente a las costas de África, eran un lugar muy importante para las rutas marítimas y para el comercio y para la navegación. Por eso tal vez Tarsis se refiere a esa zona, que podría ser Cádiz o podría ser Huelva, que está ahí en el sur de España. Daos cuenta que antes no se conocía ningún lugar más alejado que este. Podría ser el norte de España, en lo que hoy conocemos como Finisterre, que era Finisterrae, ¿no? El final de la tierra, lo último de la tierra. Pero claro, luego todo el accidente, todo lo que es el océano Atlántico, yéndose hacia las Américas, eso no se descubre hasta el año 1492, cuando Cristóbal Colón llega y descubre todo eso. Por eso que para estos imperios y para el momento, la época en la que estamos hablando, no se conocía lo que era todo el tema de las Américas ni de los habitantes que vivían allí. Así que ellos llegaban como mucho desde Israel, o como vamos a ver ahora, por ejemplo, en la época de Salomón, hasta estas costas aquí finales de España y de África, porque más allá ya se pensaba que no había nada. Y además, todavía peor, se pensaba que el mundo era plano en algunos lugares. Por eso se pensaba que el mar se terminaba y había un abismo y punto. Eso era la mentalidad que había en aquella época. Luego, con la ciencia se van a ir descubriendo nuevas cosas. Mira, te voy a poner aquí un mapa para que veas un mapa un poquito más extenso desde la zona del este, donde está Tiro, aunque está en inglés ahí que pone Tire, y donde es Israel, y ves todas las islas del Mediterráneo, Creta, Chipre, luego ves la isla de Sicilia en el centro, Malta, y si sigues llegas a la isla de Sardeña, las Islas Baleares, y llegas al otro lado donde pone Gades, Tartessus, Cádiz. Entonces, cuando Salomón enviaba barcos a estas zonas todas, era para hacer comercio. Mira, por ejemplo, lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 10 y versículo 22. Está hablando de Salomón. Dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. De hecho, se llamaban así. Naves de Tarsis eran las naves que viajaban para hacer comercio. ¿Por qué? Pues porque acababan en Tarsis. Y dice, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Es decir, que todo lo que Salomón, con toda la sabiduría que tenía, pero con toda la riqueza que tenía, había personas que formaban parte, digamos, de su armada naval, y no solo como ejército, sino también como estos que se dedicaban a comerciar. Y entonces iban a África y traían marfil, traían animales exóticos como los pavos reales, monos,
y luego iban hasta Tarsis, ahí había muchísimo grano, muchísimas semillas. De hecho, a Tartesos se le conocía como el granero de Europa. Ya no recuerdo si era Tartesos o si era toda España, pero había mucho grano en España y entonces llevaban grano para otros países. Por eso que la gran fama de Salomón y todas sus riquezas tenían mucho que ver también con todo lo que hacía, con todo su comercio. Entonces traía caballos de un lugar y animales de otros. Imagínate lo que tenía que ser el palacio o la casa de Salomón, ¿no? Todas las cosas de oro, de marfil, de madera, de la mejor, ¿no? ¡Wow! Tenía que ser increíble. Bueno, así que vemos ese Tarsis que justamente los descendientes de Tarsis pues acaban por toda esta zona y también terminan en Tarsis. Muchas veces se les llama así a los lugares porque una persona que se llamaba así eh, acabó viviendo en ese lugar. También Kitim era otro personaje y este más bien llegó y se quedó a vivir en la isla de Chipre. No me extraña porque la isla de Chipre es fenomenal. No he estado ahí todavía, a ver si algún día podemos visitar estas islas, ¿no? Las islas del Mediterráneo son algo espectacular, ¿no? Aquellos que habéis podido ir, sea un viaje turístico en un crucero por el Mediterráneo o lo que sea, las calas y las playas y las costas que hay por el Mediterráneo son algo espectacular. No tan bonitas como Galicia, el lugar donde vivimos, pero son muy bonitas, ¿no? Y dice ahí, por ejemplo, en Números 24, versículo 24, vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Bueno, son profecías que se van dando, oráculos de los profetas bíblicos, que habría que estudiar a qué se refieren, pero hoy simplemente para que veáis cómo aparecen estos nombres en diferentes lugares de la Biblia. Luego tenemos a otro que también se llama Dodanim, y Dodanim se fue a la isla de Rodas, ¿vale? Que esto está en Grecia también. Fijaos qué lugar, vivir ahí en esos parajes, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando estemos en la presencia del Señor, yo creo que si el Señor nos da una morada de verano, pues yo igual le pido que me deje una aquí en la isla de Rodas, ¿vale? También la foto está muy saturada para que parezca más bonita, pero hay lugares preciosos, ¿no? Realmente en todos los lugares del mundo, en todos los países, hay lugares preciosos. Y eso, hermanos y hermanas, que todavía estamos hablando de un mundo caído, de un mundo que está, como dice Romanos capítulo 8, gimiendo por el pecado, y un mundo que tiene que ser restaurado. Si es tan hermoso lo que estamos viviendo aún hoy, imaginaos lo que será cuando estemos en la presencia del Señor. Ya no hablamos ya de ver al Señor y de estar con Él, porque eso es lo más importante. Pero las moradas, el lugar donde vamos a estar, los nuevos paisajes, la nueva tierra, los cielos nuevos, eso va a tener que ser algo tan, pero tan especial que no vamos a tener palabras, ¿no? para expresarlo. Así que ahí acaba Dodanim, en la isla de Rodas y ahí en Grecia. Veis cómo van habiendo diferentes personajes y diferentes lugares. Vamos al versículo 6. Los hijos de Cam vienen ahora. Y mira cómo se llamaban: Cush, Mizraim, Fut y Canaán. Y podemos decir que los camitas, ¿vale? Los camitas se llamaban así porque les gustaba mucho dormir. Un chiste malo, ¿vale? Eran los camitas, no las camitas, ¿vale? Se extendieron por Arabia, por Egipto y por África. Entonces, recuerda, Jafet, el primero de los nombres de los hijos de Noé que se nos empieza a hablar de por dónde se extendieron, eran los indoeuropeos. Pero ahora los descendientes de Cam se extienden por Arabia, Egipto y África. De hecho, Cush se va a extender y a desarrollar en el lejano oriente, ¿vale? Todos los pueblos asiáticos, más allá
del Oriente Medio, que es la zona bíblica. Por ejemplo, de Etiopía, que es donde van a acabar establecidos los descendientes de Cus, es de donde luego en Hechos capítulo 8 vamos a conocer a aquel etíope eunuco de Candace, que era un gran, digamos, gobernante de Etiopía. Y él fue el primero de los descendientes de Cus que nosotros sepamos, por lo menos en esa época, en los tiempos del comienzo de la Iglesia, que se convierte y el primero etíope que lleva el Evangelio a su lugar para seguir testificando allí. Así que todos estos descendientes de Cus. Otro es Mizraim, y todos los hijos y nietos y bisnietos de este hombre pues se van a acabar trasladando a Egipto. Esto, repito, es a lo largo de los cientos y cientos de años. Se van moviendo, etcétera, etcétera, van viajando y acaban ahí en Egipto y en el norte de África. También otro que se llama Fut, a este le gustaba mucho jugar al fútbol, de ahí viene fútbol. ¿Cuántos nombres se pueden hacer con las palabras? Y eso que solo digo los que se pueden decir. Fut se extiende por Libia y por Somalia. Ahora, cuando tú piensas en todos estos descendientes de Cam, generalmente hoy en día, cuando piensas en personas con necesidades, en personas que viven desnudas, en personas pobres, en personas que pasan hambre, ¿acaso no son estos pueblos de África? ¿Tú te acuerdas la maldición que vimos el martes pasado para Cam y para Canaán? Que por ver desnudo a su padre Noé, aunque recuerda, no es que lo vio desnudo, sino que, como decía, descubrió su desnudez. Y no sabemos cuál fue el acto sexual prohibido que cometió, pero fue una deshonra para Noé. Y él es maldito. Y fíjate aún hoy, 4500 años después, cómo África y los países de Somalia, etcétera, etcétera, que son los descendientes de este hombre, cómo siguen viviendo desnudos debido a su pecado, al pecado de Cam, esclavos porque Noé pronunció maldiciones y dijo que iba a ser esclavo de sus hermanos. Fíjate los pecados de un hombre, cómo miles de años después todavía siguen trayendo consecuencias a toda su descendencia. Es tremendo, ¿no?, pensar en todo esto. Y luego viene Canaán también, y de Canaán, por supuesto, descienden los cananeos, ¿vale? Y van a estar ocupando lo que es la Palestina bíblica. Sabéis que hoy decir palestino o Palestina es el territorio que pertenece a los árabes, pero en la época bíblica Palestina era, digamos, la zona de la tierra de Israel. Y también estos cananeos, ¿dónde van a acabar viviendo? En Sodoma y en Gomorra. Fíjate, piénsalo otra vez. Cam, un hombre que en su corazón tenía lujuria, tenía deseos como aquellos grandes pecadores de Génesis 6, de donde él venía también. Él entró al arca con su padre, con su mujer, con su madre, pero en su corazón había perversión. Y lo que hizo él, al final lo que van a hacer sus descendientes, fíjate, acabar en Sodoma y en Gomorra, cometiendo hechos vergonzosos, como dice la Biblia, hombres con hombres y mujeres con mujeres, queriendo violar hasta seres celestiales, como los ángeles de Dios. Toda esa perversión y toda esa sexualidad son consecuencias de la maldad de Cam. Es alucinante pensar en todas estas cosas. Lo que yo decido hoy en mi propia vida como cristiano, sea bueno o sea malo, quién sabe cuántos años van a pasar que van a afectar a mi familia futura. Por eso es tan importante la santidad, la integridad. Porque, queridos hermanos, lo que tú decides hoy no te va a afectar solamente a ti. No digas es mi vida y hago lo que quiero con mi vida o con mi cuerpo. No, porque toda tu familia y tu descendencia
va a experimentar bendiciones de Dios o maldiciones de Dios debido a tus decisiones hoy. Tan importante todo esto. Y fíjate, aún algo todavía más y más tremendo, y es las prohibiciones sexuales que encontramos en Levítico capítulo 18. Levítico 18:3, mira, dice: ni haréis como hacen en tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. ¿Sabéis? Aquí está hablándole Dios y le da una serie de prohibiciones en todo el capítulo 18, prohibiciones sexuales al pueblo de Israel que tenía que entrar a la tierra prometida. Pero ¿quién habitaba la tierra prometida? Los cananeos, los descendientes de Cam, que eran pueblos que en lo sexual eran completamente inmorales. Y el capítulo 18, todas las cosas y las frases que dice una y otra vez, de hecho, te animo a que lo leas después. ¿Sabes la frase que más se repite? Descubrir la desnudez. Dice, no te unas con tu hermana o no descubres la desnudez de tu hermana. No descubres la desnudez de tu madre. No descubres la desnudez de tu padre. ¿Por qué dice esto Dios si es igual que lo que pasó con Cam y con Noé? Porque los descendientes de Cam iban a hacer exactamente lo mismo, todas esas prácticas y perversiones sexuales de los cananeos. Eran los cananeos, eran los descendientes de Cam. Y Dios le está diciendo, mi pueblo Israel, cuando entres a esa tierra, no cometas esta serie de cosas que te voy a prohibir. Y de hecho, ¿por qué dice que no cometan esas prácticas? Porque esos pueblos las cometían. Hasta habla de zoofilia aquí. Está diciendo, no tendrás relaciones sexuales con animales. ¿Por qué lo dice? Porque aquellos pueblos las tenían. Y eso todo viene de Génesis capítulo 6, que lo llevaba en el corazón Cam antes de entrar al arca de Noé. Es terrible todo esto, ¿eh? Y fíjate cómo, hablando de eso, cómo nos recuerda todo lo de Génesis 6 y cómo los cananeos, es una historia tremenda todo esto, ¿no? Y cómo se va uniendo las cosas y uno se da cuenta de que cuando a veces dice Dios en la Biblia, he aquí que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, se está refiriendo a esos actos o a esos pecados que cometemos que van siendo como patrones conductuales para nuestras familias. Por eso es tan importante la santidad, porque lo que ven mis hijos y lo que ven mis nietos y lo que ven mis bisnietos es lo que luego van a hacer, y es lo que vieron en Cam, y es en lo que se convirtieron después. Tremendo, tremendo. ¿Cuántos mensajes y predicaciones podríamos sacar de aquí? Ya estamos terminando porque se me va el tiempo. Dice ahí ahora el versículo 7, y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Ahora, ¿sabes? El nombre de Nimrod significa rebelde. Y este hombre fue el primer dictador mundial. El primer imperio mundial que se establece sobre la tierra surge de este hombre. Un hombre con ansias y con sed de poder. Ahí dice que era poderoso y se refiere a su gobierno. Dice ahí de Nimrod que era un cazador. Fíjate, este nombre cazador se puede referir a cazar animales, pero también se usa en este contexto para expresar que Nimrod cazaba personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que para Nimrod los animales y las personas eran igual. Él explotaba a las personas. Dice ahí que era vigoroso también en cuanto a su fuerza. Y todo lo que cuando comienza la esclavitud humana, comienza con este hombre, queridos hermanos, con Nimrod. Un hombre que empieza a tener esclavos
a aprovecharse de esclavos, de esclavas, a maltratarlos y a crear grandes edificios y a construir un gran imperio pisoteando a sus propios congéneres. Esto es lo que sucede con Nimrod. Y habría muchas cosas para decir aquí. Y dice los versículos 10 a 12, y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel. El capítulo siguiente vamos a ver qué pasa en Babel. Erec, Acaz y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. ¿Te acuerdas Nínive? Una ciudad y un imperio tan malos contra Dios y tan rebeldes. Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y ahí en Babel, que es la ciudad que funda Nimrod, es el comienzo de Babilonia, queridos hermanos. ¿Cuánto se habla de Babilonia en las Escrituras? ¿Y cuánto se habla al final de las Escrituras del imperio de Babilonia que se va a caer? Babilonia en las Escrituras es el imperio satánico que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y comienza con Nimrod. Trata de personas, negocio con personas, esclavitud, prostitución, violencia, todo eso comienza con este hombre. ¿Y quién era? Hijo de Cam. Fijaos la diferencia entre línea piadosa y las líneas que desciende otras personas que se rebelan contra Dios. Eso lo veremos en el capítulo siguiente. Y luego dice ahí ya para terminar también este tiempo, Erec. Erec es aquel lugar que se conocería después como Uruk y hoy en día se conoce con el nombre de Huarca. Está al sur de Babilonia y es lo que hoy es Irak. Y aquí tienes una foto de ese lugar, Erec, donde comenzó todo lo que fue la descendencia de este hombre. Aún hay ruinas desde aquella época. Luego viene Acaz, que podéis ver ahí también con un círculo rojo, donde se establece Acaz. Y por último, veis también, como dice el versículo, que Nimrod quiso extenderse desde Babilonia hasta Asiria, quiso conquistar también los pueblos asirios. Por eso veis ahí esa flecha roja. Entonces, él funda también la ciudad de Nínive, que estaba ahí donde está el río Tigris, en lo que hoy es Mosul, y luego también las ciudades de Rehobot, Cala y Resén eran ciudades que él estableció en la periferia de Nínive, más bien como ciudades fortaleza, como diciendo, si un día me atacan a mí en Babilonia, primero tienen que destruir a las ciudades que están alrededor, porque me están protegiendo a mí. Por eso, queridos hermanos, lo que vemos hoy es un poquito todo esto de los descendientes de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Hoy solo hemos visto Jafet y Cam. De hecho, la Biblia deja a Sem para el final, porque es justamente la línea que va a seguir después con la línea piadosa. Bueno, espero que no haya sido mucho lío, porque hay muchos nombres, pero creo que hay cosas muy interesantes para saber de dónde vienen los pueblos, de dónde venimos hoy, los países, etcétera, etcétera. Y el próximo día, si Dios quiere, terminaremos este capítulo, veremos ahí la descendencia de Sem, y luego también nos queda ese capítulo final, donde veremos qué sucede en la Torre de Babel, qué propósito tenía la Torre de Babel y qué sucede después antes de la llegada de Abraham. Bueno, ya para no extenderme más, pensé que no iba a dar para tanto el tiempo, pero no quería dejar ahí esos versículos finales. Muy bien, cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis que estamos a disposición para que podáis escribir o preguntar. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por todo este estudio, gracias por tu palabra, que está siempre ahí, que lleva tantos años escrita y que tiene tantos beneficios para nosotros, Señor. Gracias porque
aunque tú no das todos los detalles. Cada detalle que das es inerrante y perfecto. No hay nada que se haya descubierto hasta hoy, ni en arqueología, ni en pueblos, ni en nombres, que vaya contra la fidelidad de tu palabra, Señor. Gracias porque estudiamos un libro real, un libro que no tiene fallos, un libro que es inspirado por el Espíritu Santo. Y gracias también porque has repoblado la tierra a través de estos hombres y mujeres y nos has dado una nueva oportunidad. Ayúdanos a aprender de los errores también de estos hombres, pero también de la vida justa, piadosa y perfecta de Noé, para ser como él en medio de una sociedad que se rebela y que no quiere saber de ti. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y a cada una de las familias aquí de representadas y que también sigamos extendiéndonos en esta tierra, pero sobre todo extendiendo el reino de Dios hasta que Cristo venga. Oramos en su nombre. Amén.